El valor propio desde la filosofía estoica para ser mejor cada día. El valor propio es uno de los pilares más importantes en la vida de cualquier persona. Afecta la manera en que nos relacionamos con los demás, cómo afrontamos los desafíos y qué decisiones tomamos en nuestro camino. Sin embargo, en un mundo lleno de distracciones, comparaciones y expectativas externas, es fácil perder de vista nuestro verdadero valor y depender de factores externos para sentirnos valiosos. Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una guía atemporal y poderosa para construir una autoestima inquebrantable basada en principios sólidos, control interno y autodisciplina. El estoicismo nos enseña que el valor propio no debe depender de la opinión de los demás, ni de circunstancias externas que están fuera de nuestro control. La verdadera autoestima proviene de nuestras acciones, nuestros principios y la manera en que enfrentamos la vida. Según Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, lo que nos recuerda que nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo influye directamente en nuestro bienestar y sentido de valor. Si nuestros pensamientos están dominados por inseguridad, miedo y dependencia de la validación externa, nuestra autoestima será frágil y vulnerable. Por el contrario, si cultivamos una mente disciplinada y enfocada en el crecimiento personal, nuestro valor propio se fortalecerá de manera natural. El primer paso para desarrollar un sólido valor propio desde la perspectiva estoica es reconocer la importancia del control interno. Epicteto nos recuerda que solo podemos controlar nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. No podemos decidir lo que otros piensan de nosotros, ni controlar los eventos externos, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. Este principio es clave porque muchas veces atamos nuestra autoestima a la aprobación de los demás o al éxito externo, lo cual nos deja a merced de factores inestables e incontrolables. Si nuestra confianza depende de la aceptación social, de los elogios o del reconocimiento, nos volvemos prisioneros de la opinión ajena. En cambio, si centramos nuestro valor en la coherencia con nuestros principios y en nuestro crecimiento personal, nos volvemos invulnerables a las fluctuaciones externas. Otro concepto fundamental del estoicismo es la importancia de la virtud como medida del verdadero éxito. Para los estoicos, el éxito no se mide en términos de riqueza, fama o reconocimiento, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con la razón, la justicia, la templanza y la fortaleza. Si basamos nuestro valor propio en estas virtudes, nos liberamos de la ansiedad de tener que cumplir con estándares externos. Un estoico no busca validación en posesiones materiales ni en el juicio de los demás, sino en su propia capacidad de actuar con integridad. Esto significa que el camino hacia una autoestima fuerte no radica en compararnos con otros o en buscar validación constante, sino en evaluar si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores fundamentales. El estoicismo también nos enseña a enfrentar la adversidad con resiliencia, y esto tiene un impacto directo en nuestro sentido de valor propio. Muchas veces, las personas sienten que su autoestima disminuye cuando enfrentan fracasos, rechazos o dificultades. Sin embargo, un estoico comprende que la adversidad es inevitable y que no define nuestro valor. Marco Aurelio decía, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza y para crecer como personas. Si aprendemos a ver los problemas como oportunidades en lugar de amenazas, desarrollamos una autoestima más resistente y una mentalidad inquebrantable. Un aspecto clave del valor propio es la autodisciplina. La confianza en uno mismo no surge de la nada, sino de la coherencia entre nuestras acciones y nuestros ideales. Si constantemente decimos que haremos algo y luego no lo hacemos, nuestra confianza en nosotros mismos se debilita. Por el contrario, si desarrollamos la disciplina para cumplir con nuestras promesas y compromisos, incluso cuando es difícil, nuestra autoestima se fortalece. Epicteto enfatizaba la importancia de entrenar la mente y el carácter a través de la autodisciplina, porque sólo así podemos lograr una verdadera independencia emocional. La gratitud es otra herramienta poderosa en el estoicismo para fortalecer el valor propio. Muchas veces, las personas se sienten insatisfechas porque se comparan con otros o porque solo ven lo que les falta en lugar de lo que tienen.
Sin embargo, los estoicos nos enseñan a apreciar cada momento y a valorar lo que ya está en nuestras vidas. Séneca afirmaba que la felicidad no depende de la cantidad de cosas que poseemos, sino de nuestra capacidad para valorar lo que ya tenemos. Practicar la gratitud diariamente nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a darnos cuenta de que ya somos suficientes tal como somos. La meditación sobre la muerte, conocida como memento mori, es otra práctica estoica que nos ayuda a desarrollar un profundo sentido de valor propio. Recordar que nuestra existencia es finita nos motiva a enfocarnos en lo que realmente importa y a dejar de lado preocupaciones superficiales. Si supiéramos que hoy es nuestro último día de vida, ¿en qué nos enfocaríamos? Probablemente no estaríamos preocupados por la opinión ajena ni por compararnos con los demás, sino que buscaríamos vivir con autenticidad y propósito. Tener presente nuestra mortalidad nos ayuda a valorar cada día y a vivir con una mayor sensación de significado. El desapego es otro principio estoico esencial para fortalecer el valor propio. Cuando nos apegamos demasiado a personas, posesiones o resultados, corremos el riesgo de perder nuestra estabilidad emocional cuando esas cosas cambian o desaparecen. En cambio, si aprendemos a disfrutar de las cosas sin depender de ellas para sentirnos valiosos, nos volvemos emocionalmente más independientes. Esto no significa que debamos ser indiferentes o fríos, sino que debemos recordar que nuestro valor no depende de factores externos, sino de nuestra propia integridad y carácter. La práctica del prepararse para lo peor, premeditatio malorum, es otra herramienta poderosa para fortalecer el valor propio. Los estoicos recomendaban imaginar los peores escenarios posibles para desarrollar resiliencia ante cualquier eventualidad. Al entrenar la mente para enfrentar dificultades, nos volvemos más confiados en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo. Si sabemos que podemos manejar cualquier situación, nuestra autoestima se fortalece naturalmente. El estoicismo también nos enseña la importancia del autocontrol emocional. Muchas veces, la baja autoestima proviene de sentirnos fuera de control con nuestras emociones o reacciones. Si permitimos que la ira, el miedo o la tristeza dicten nuestras decisiones, nos sentimos débiles y vulnerables. Pero si desarrollamos la capacidad de controlar nuestras emociones y responder con sabiduría en lugar de impulsividad, ganamos un profundo respeto por nosotros mismos. Epicteto decía que quien logra controlarse a sí mismo es verdaderamente libre, porque no está esclavizado por sus impulsos ni por factores externos. Construir un fuerte valor propio desde la perspectiva estoica también implica rodearnos de personas que refuercen nuestra mentalidad. Marco Aurelio decía que debemos evitar a aquellos que nos desvían de nuestros principios y rodearnos de personas que compartan nuestros valores. Si estamos constantemente rodeados de personas negativas, críticas o superficiales, es más difícil mantener una mentalidad estoica. En cambio, al rodearnos de personas que valoran la virtud, la autodisciplina y el crecimiento personal, fortalecemos nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestro propósito. El desarrollo del valor propio también requiere una profunda comprensión de nuestros deseos y motivaciones. Muchas veces, las personas sufren de baja autoestima porque persiguen metas que no son realmente suyas, sino que han sido impuestas por la sociedad, la familia o la cultura en la que viven. Los estoicos nos invitan a cuestionarnos constantemente. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores o simplemente siguiendo lo que otros esperan de mí? Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están dominados por expectativas externas, terminamos sintiéndonos vacíos e insatisfechos. La autenticidad es un pilar fundamental del estoicismo y una clave para fortalecer el valor propio. Para los estoicos, vivir en coherencia con la propia naturaleza es lo más importante. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Esto significa que, si no tenemos claridad sobre nuestros principios y valores, es fácil perder el rumbo y caer en la confusión o el autoengaño. Un estoico no busca la aprobación de los demás ni trata de encajar en moldes ajenos, sino que se esfuerza por vivir en armonía con su propia esencia. Una de las principales trampas en las que caemos al medir nuestro valor es la comparación con los demás. Hoy en día, con las redes sociales y la constante exposición a vidas idealizadas,
es fácil sentirse inadecuado o insuficiente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la comparación con otros es inútil y dañina, porque cada persona tiene su propio camino y circunstancias. Epicteto aconsejaba que en lugar de preocuparnos por lo que otros hacen o tienen, deberíamos enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Si queremos medir nuestro valor, la única comparación válida es con nuestro yo del pasado. Preguntarnos, ¿soy mejor hoy de lo que era ayer? ¿He crecido en sabiduría, paciencia y fortaleza? Nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. La práctica del desapego del ego es otra estrategia poderosa para fortalecer el valor propio. Muchas veces sufrimos porque nuestro ego nos hace sentir inseguros o nos obliga a buscar validación constante. Los estoicos enseñan que debemos trascender el ego y enfocarnos en lo que realmente es importante, nuestra virtud y crecimiento interior. Marco Aurelio decía, haz cada cosa como si fuera la última de tu vida, con seriedad y sin dejarte desviar por el ego. Si eliminamos la necesidad de ser reconocidos o admirados y nos enfocamos en hacer lo correcto por sí mismo, nuestra autoestima se vuelve mucho más estable y genuina. El autocuidado estoico es otro aspecto clave del valor propio. Aunque el estoicismo enfatiza la disciplina y la resistencia, también enseña la importancia de cuidar de uno mismo. Séneca afirmaba que una mente sana reside en un cuerpo sano, lo que significa que debemos tratar nuestro cuerpo con respeto, descansar lo suficiente, alimentarnos bien y ejercitarnos. Pero el autocuidado no solo es físico, sino también mental y emocional. Cuidar nuestros pensamientos, evitar el exceso de preocupaciones innecesarias y practicar la introspección nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima. Un estoico no se descuida ni se maltrata a sí mismo, sino que se trata con el mismo respeto y consideración que ofrecería a un buen amigo. Otra clave fundamental es la aceptación del presente. Muchas personas sufren porque viven atrapadas en el pasado o ansiosas por el futuro, lo que mina su sentido de valor propio. Los estoicos enseñan que solo el presente es real y que debemos enfocarnos en aprovechar cada momento. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no dejes que el futuro te perturbe, lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que usas hoy para los problemas del presente. Si aprendemos a centrarnos en el aquí y ahora y a hacer lo mejor con lo que tenemos, nuestra confianza en nosotros mismos aumenta. La práctica de la reflexión diaria es una de las herramientas más poderosas del estoicismo para fortalecer el valor propio. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus pensamientos y acciones del día, evaluando en qué podía mejorar. Este hábito nos ayuda a ser conscientes de nuestro crecimiento y a corregir nuestros errores sin castigarnos. En lugar de enfocarnos en nuestras fallas de manera negativa, podemos verlas como oportunidades de aprendizaje. Preguntarnos cada día, ¿actué con virtud? ¿Mantuve mi paciencia? ¿Fui honesto? Nos ayuda a mantenernos en un camino de mejora constante sin caer en la autocrítica destructiva. La autosuficiencia emocional es otro principio esencial del estoicismo. Un estoico no depende de la validación de otros para sentirse valioso, porque entiende que su verdadero valor proviene de su carácter y acciones. Epicteto afirmaba que la libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros. Si desarrollamos una mentalidad en la que nuestra autoestima se basa en nuestra propia percepción de quiénes somos, nos volvemos emocionalmente más estables y resilientes. El perdón también juega un papel crucial en el valor propio. Muchas veces nos castigamos a nosotros mismos por errores pasados y cargamos con culpa innecesaria. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que lo único que realmente importa es lo que hacemos en el presente. Séneca decía que errar es humano, pero perseverar en el error es insensato. Si cometemos un error, debemos aprender de él, hacer las paces con nosotros mismos y seguir adelante. Aferrarnos al pasado solo nos debilita, mientras que aprender de él nos fortalece. La humildad es otra virtud estoica esencial para construir un sólido sentido de valor propio. Aunque pueda parecer contradictorio, aceptar que no lo sabemos todo y que siempre podemos mejorar es una señal de fortaleza, no de debilidad. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, se recordaba a sí mismo constantemente que debía ser humilde
y estar abierto al aprender. Si adoptamos una mentalidad de aprendiz, en lugar de sentirnos inseguros por lo que no sabemos, nos sentimos motivados a mejorar cada día. El estoicismo también nos enseña a elegir nuestras batallas sabiamente. Muchas veces gastamos energía en cosas que no valen la pena, y esto nos desgasta emocionalmente. Un estoico sabe que no todos los conflictos merecen su atención y que es más valioso enfocarse en lo que realmente importa. Preguntarnos, ¿vale la pena preocuparme por esto? ¿Contribuye a mi crecimiento? Nos ayuda a conservar nuestra paz mental y a reforzar nuestra confianza en nosotros mismos. La paciencia es otro rasgo esencial del valor propio. Vivimos en una era donde todo es inmediato, y muchas veces nos frustramos cuando el progreso es lento. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que todo lo valioso toma tiempo. Epicteto decía que ninguna gran cosa se crea de un día para otro. Si queremos desarrollar una autoestima fuerte y duradera, debemos tener paciencia con nuestro proceso y entender que el crecimiento personal es un viaje constante. Finalmente, el mayor acto de amor propio, desde una perspectiva estoica, es vivir con propósito y sentido. Un estoico no vive al azar ni se deja llevar por la inercia, sino que busca un propósito que le dé dirección. Marco Aurelio afirmaba que cada persona debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo contribuir al mundo? Tener un propósito claro nos ayuda a sentirnos valiosos, no por lo que poseemos, sino por lo que hacemos y la manera en que impactamos a los demás. En conclusión, el estoicismo nos ofrece un camino sólido para desarrollar un valor propio inquebrantable. A través del control interno, la autodisciplina, la resiliencia, la gratitud, la reflexión y la autenticidad, podemos construir una autoestima basada en principios firmes en lugar de en factores externos e inestables. Practicar estos principios día a día nos ayuda a convertirnos en personas más seguras, equilibradas y resistentes ante cualquier circunstancia. El estoicismo nos recuerda constantemente que el valor propio no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se construye desde el interior. Para lograrlo, debemos desarrollar una mentalidad fuerte, que no dependa de circunstancias externas o de la validación de otras personas. Esta independencia emocional es clave, ya que muchas veces las personas basan su autoestima en logros superficiales, en la opinión de los demás o en factores que están fuera de su control. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero valor propio surge cuando tomamos el control de nuestra mente y nuestras acciones, sin permitir que el mundo exterior dicte nuestra valía. La tranquilidad mental y el valor propio. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de la ataraxia, o tranquilidad mental. Los estoicos creían que para vivir una vida plena y significativa, debemos aprender a mantener nuestra paz interior sin importar lo que ocurra en el mundo exterior. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones: si te perturba algo externo, no es el evento en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre él. Esto significa que el valor propio no debe ser determinado por eventos externos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. Si permitimos que cada crítica, fracaso o comentario negativo afecte nuestra autoestima, nunca seremos verdaderamente libres. En cambio, si aprendemos a controlar nuestras reacciones y a no dejarnos llevar por emociones pasajeras, podemos mantener una estabilidad emocional que refuerce nuestro valor personal. Para lograr esto, es fundamental practicar la autodisciplina mental. Cada vez que nos sintamos tentados a dudar de nuestro valor debido a algo que sucede afuera, podemos aplicar el principio estoico de separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Si alguien nos critica o si no logramos un objetivo, en lugar de hundirnos en la autocompasión, podemos preguntarnos, ¿depende de mí cambiar esta situación? Si la respuesta es sí, entonces podemos tomar medidas para mejorar. Si la respuesta es no, entonces debemos aceptar la realidad y seguir adelante con serenidad. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una autoestima más estable, basada en la aceptación de la vida tal como es, en lugar de en expectativas irreales o deseos de control absoluto. El poder del autoconocimiento. Otro aspecto fundamental del valor propio en el estoicismo es el autoconocimiento. No podemos desarrollar una autoestima sólida
si no sabemos quiénes somos, qué valoramos y qué nos motiva. Los estoicos enfatizaban la importancia de la introspección, ya que solo a través de la autoevaluación constante podemos asegurarnos de estar en el camino correcto. Epicteto decía, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti, preocúpate por quién eres realmente. Esto nos enseña que no debemos definirnos a través de la percepción de los demás, sino a través de nuestras propias acciones y principios. Muchas veces, las personas sufren porque intentan encajar en moldes que no les corresponden, en lugar de vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza. Sin embargo, cuando dedicamos tiempo a conocernos a nosotros mismos, a entender nuestros valores y a actuar en coherencia con ellos, nuestra autoestima se fortalece de manera natural